Muy buenas noches. Qué buen inicio de año, ¿no, hermanos? Todos juntos alabando al Señor y estudiando su palabra también. Esta noche quiero compartirles el tema de la luz de Dios y el conocimiento. El año pasado, hace más o menos 3 semanas, les estaba yo hablando de la necesidad de buscar revelación y hambre de Jesús, por Jesús, como ingredientes que fortalecen nuestra vida y nos ayudan a caminar con fidelidad en la fe de Dios. Otro ingrediente más que necesitamos cuando nos proponemos a seguir y a servir al Señor de todo nuestro corazón es darnos cuenta qué tan importante y necesario es la luz. Vamos a orar al Señor y pedir que Él nos hable esta noche. Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús por la bendición de poder estar juntos y compartir tu palabra, de entender, Señor, que tú has puesto toda nuestra disposición para que nuestro caminar contigo sea posible, con claridad de entendimiento, con esa luz de tu presencia, Señor, que nos revela y nos dé el entendimiento para conocerte. Queremos disponer nuestra mente y corazón esta noche para aprender de ti, sabiendo que tú de antemano conoces nuestra necesidad y has preparado lo que a cada uno nos hace falta, Señor. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Vamos al libro de Salmos, capítulo 36, versículos 7, 8 y 9. Salmo 36, versículos 7, 8 y 9. La palabra de Dios dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. Hay una necesidad muy grande y fundamental para conocer la mente de Dios, para saber lo que es del espíritu y lo que es del alma, para saber lo que es divino y lo que es meramente humano, para discernir lo que es verdaderamente celestial y lo que es simplemente terrenal, para entender la diferencia entre las cosas que son espirituales y las que son carnales, para saber si Dios realmente nos está guiando o si estamos andando en nuestras propias emociones, en nuestros sentidos o en nuestros pareceres. Y yo creo que no porque sea inicio de año necesitamos más de esto, sino porque estamos en un camino que nos exige, como hijos de Dios, tener esa luz para conocerle mejor. Cuando nosotros tenemos esta luz de Dios y el conocimiento, nuestras vidas cambian. Nuestras vidas se transforman y no estamos haciendo las mismas cosas de años atrás, porque hacemos cosas nuevas en el camino de Dios. Cuando deseamos seguir al Señor más de cerca, descubrimos que la luz es lo más necesario en la vida cristiana. ¿Cómo distinguir los impulsos que vienen del Espíritu Santo y los que vienen de mí mismo? Comprender lo interior jamás se logra en el camino árido de la introspección o en el examen que la conciencia hace de sí mismo. La palabra de Dios dice que el corazón del hombre es engañoso, y confiar en la valoración que nuestro propio corazón hace de nosotros mismos no es real. Este camino de la introspección o del examen de conciencia de uno mismo
solo nos conduce a la incertidumbre y a la desesperación. Por supuesto que tenemos que conocernos a nosotros mismos. Tenemos que saber qué pasa dentro de nosotros. Pero ese conocimiento de lo que somos no lo podemos obtener analizando nuestros sentimientos, que a veces son muy variables, muy cambiantes, para luego dar nuestro fallo de que estamos andando en la carne o en el espíritu. El versículo que más nos ilustra esto es el versículo 9 de los que acabamos de leer, y dice: porque contigo está el manantial de la vida, y en tu luz veremos la luz. Aquí hay dos luces. Tu luz. Y luego cuando nos hemos acercado a esa luz, veremos la luz. Estas luces son diferentes. La primera es la luz que pertenece a Dios, pero que se derrama sobre cada uno de nosotros. La segunda luz es el conocimiento que nos es dado por esa luz que brilla en nosotros. Conoceremos algo de nosotros mismos, se nos aclarará algo de nosotros, pero nuestro autoexamen para descubrir lo que hay en nuestro corazón jamás nos traerá a este punto de claridad. Solo cuando vemos la luz de Dios es que viene ese entendimiento. Acabo de decir lo que dice Jeremías 17:9, del corazón del hombre que es engañoso y perverso más que todas las cosas. El corazón, la conciencia del hombre en su estado corrupto y caído es engañoso por sobre todas las cosas. A lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. De ahí entonces que el corazón sea perverso, está muerto, está desesperado. Si queremos nosotros asegurarnos de que tenemos la cara limpia, ¿qué es lo que hacemos? ¿La palpamos con nuestras manos, con nuestros dedos muy cuidadosamente? No, ¿verdad? Buscamos un espejo y nos acercamos a la luz más clara para que pueda verse claramente en ese espejo lo que hay en mi cara. Y una vez que ha sido hecho la luz, no hace falta preguntar si algo está bien o está mal, lo sabemos dentro. Hay una convicción, hay una seguridad, pero necesitamos esa luz que puede aclarar nuestro entendimiento. En el Salmo 139, versículo 23, el salmista dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Dos palabras bien interesantes aquí: examíname, oh Dios, y pruébame y conoce mi corazón. Examíname no quiere decir que yo me examine a mí mismo. Examíname quiere decir examíname. Y el salmista está orando, pidiendo a Dios que Él lo examine. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce perfectamente bien y sabe lo que está en lo íntimo, en lo profundo de cada uno de nosotros. Examíname íntimamente, pruébame, investígame, como una cirugía exploratoria de pecado, a ver dónde encontré el pecado. Y este es el camino de la iluminación, que Dios mismo venga a examinarme y no me toca a mí hacerlo. Claro que tampoco puedo seguir a ciegas sin poner cuidado en mi verdadera condición. Se trata de, aunque mediante el autoexamen yo llegue a descubrir en mí mismo todo lo que necesita corregirse, jamás puedo penetrar más allá de lo superficial
porque yo no me conozco en lo íntimo, tanto así como Dios me conoce. Por eso es que el examen de Dios es más fidedigno, es más real y más verdadero, porque Él nos descubre hasta lo profundo, nos expone en la santidad de Dios y nos empezamos a espantar, porque nos damos cuenta de todo lo terrible que está allá adentro. Ese examen y ese darnos cuenta por la luz de Dios que viene a darnos el entendimiento, nos permite ubicarnos exactamente donde debemos estar. Y reconocer que solos no podemos caminar en esta vida cristiana, como muchas veces hemos intentado hacer las cosas de nuestra manera, fallando y fracasando una y otra vez. El verdadero conocimiento de sí mismo viene no cuando yo me examino a mí mismo, sino cuando Dios me examina. Versículo 23 dice otra vez: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Cree usted que Dios conoce su corazón? Sí. Dice: pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Cree usted que Dios conoce sus pensamientos? Aquellos pensamientos que en la soledad, en la oscuridad maquinamos, pensamos, todo está delante de Dios. ¿Qué clase de vida debemos vivir para poderle decir a Dios con toda seguridad y confianza: examíname, Señor? Debe ser una vida totalmente consagrada a Dios. Debe ser una vida totalmente limpia, íntegra, pura, para arriesgarnos a decirle: Señor, examíname. ¿O cuántas veces hacemos esta oración de manera superficial, creyendo que no va a encontrar nada el Señor, cuando muchas de las cosas que hicimos ya no las recordamos, que están ahí y que no las hemos arreglado? Creo que a veces hacemos oraciones arriesgadas sin darnos cuenta del alcance que estos pueden tener. Pero vale la pena, porque si somos examinados por un Dios santo que conoce todas las cosas y que nada esté escondido delante de Él, nos podemos dar cuenta quiénes somos y agarrarnos de Dios como nunca y poder ser los hijos de Dios que Él quiere que seamos en este mundo. Como el Señor nos conoce tan completamente y nosotros somos extraños para nosotros mismos, por eso debemos desear y orar fervientemente ser escudriñados por el Señor y probados por Dios por su palabra. El camino de la santidad agrada a Dios y es provechosa para nosotros. ¿Qué quiere decir esto de venir a la luz? Es para no andar en tinieblas, para no andar a tientas, para no andar en la oscuridad. Salmo 119, versículo 130. La palabra de Dios dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. En la Biblia, traducción actual, dice: la palabra nos ilumina, educa a los ignorantes. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Es de Dios darnos el entendimiento, y especialmente en lo que respecta a nuestra verdadera naturaleza, y es aquí donde opera la palabra de Dios. Todos conocemos lo que dice el apóstol en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz,
y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es de Dios darnos ese entendimiento. Si es la palabra, la penetrante escritura de la verdad, la que discierne nuestros móviles, nuestras motivaciones y que nos indica su verdadero origen. La palabra, como dice aquí, es más penetrante que toda espada de dos filos. Y dice, y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, como una puerta abierta, deja entrar la luz o el conocimiento. ¿Cómo sucede esto? Estamos viviendo honestamente delante de Dios. Hemos ido progresando y sinceramente no creemos que haya algo que está mal en nuestras vidas. De repente, cierto día, se cumple en nosotros esta palabra. La exposición de tus palabras alumbra. ¿No le ha pasado que cuando usted está leyendo la palabra de Dios, de pronto esa palabra le habla? No la está leyendo usted, la palabra le está hablando a usted. Y usted dice, yo había leído este versículo tantas otras veces y no había captado la esencia de esas palabras. La exposición de tus palabras alumbra. Nos acercamos a la luz que es Dios o su palabra y entonces vemos la luz. Viene el entendimiento por la exposición de sus palabras. Entonces la palabra de Dios, como una puerta abierta, deja entrar la luz o el conocimiento. También puede ser que de repente cierto día se cumple en nosotros esta palabra. Exponiéndonos a la palabra, viene la luz y empezamos a entender. Nos damos cuenta que Dios ha utilizado a algún hermano para confrontarnos con su palabra viva. Y esa palabra ha llegado a nuestro corazón. O quizás nosotros mismos hemos estado orando a Dios y ya sea por algún versículo conocido de memoria o que estamos leyendo en ese momento, nos habla con poder. Entonces vemos algo que antes no habíamos visto y quedamos profundamente convencidos que la luz ha brillado a nuestro entendimiento. Y esa verdad penetra y se hace carne en nuestra vida y jamás la olvidamos. En tu luz veremos la luz. Reconocemos que hemos estado equivocados, impurezas por aquí, mezclas por acá, otras cosas por allí, y pensar que durante tanto tiempo o años estábamos equivocados o no nos dábamos cuenta. Cuando nos exponemos a la luz, cosas del pasado salen a flote y nos acordamos de aquellas cosas que habíamos olvidado. Dice, ay Señor, esto no lo he arreglado. Ay Señor, por eso es que está la cosa así, porque aquello está ahí todavía. La luz empieza a brillar, nos empieza a traer a la mente cosas que jamás habíamos vuelto a pensar desde aquellos años que sucedieron en nuestra vida. ¿No le ha pasado eso? Dios trae a la luz precisamente para limpiarnos, para purificarnos y para darnos más conocimiento y para que nuestra vida sea enriquecida entonces. La luz de Dios nos permite ver la luz en cuanto a nosotros mismos. La luz tiene una ley.
La luz brilla donde se le permite brillar. Si damos a Dios franca entrada, Él se revelará. Pero se torna difícil cuando tenemos áreas clausuradas, cuando tenemos lugares cerrados o atrancados en nuestros corazones. Y nuestra derrota no radica entonces en estar equivocados, sino en no saber, en no darnos cuenta. Así le pasó a Israel. Vamos ahí al libro de Oseas. En el capítulo 7, versículo 8. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Efraín está debilitado, Efraín está envejecido, Efraín está acabado y él no lo supo. Eso es muy triste. No es tan solamente que estemos equivocados, sino que no nos demos cuenta de nuestra verdadera condición. Ese sí es problema, porque envejecemos todos. El problema es que no nos damos cuenta que estamos mal y estamos viviendo como quien está bien. Esto es un engaño, un error. Ahí es donde necesitamos la luz de Dios para conocer nuestra propia condición. Necesitamos ser sinceros y humildes y abrir nuestros corazones a Dios. Dios es la luz y no podemos vivir en su luz sin entendimiento. Vamos al libro de Salmos, capítulo 43. Salmo 43, versículo 3. Dice la palabra de Dios: envía tu luz y tu verdad. El salmista está diciendo: envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Así deberíamos orar todo el tiempo. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. En la traducción del lenguaje actual dice así: que tu verdad sea nuestra luz y nos guíes hasta tu templo, el lugar donde tú vives. Es ahí donde queremos llegar todos, ¿no? En nuestro caminar con Cristo, hasta su casa. No tanto al cielo, sino conocerle aquí. Saber quién es Dios para nosotros. La verdad de Dios brinda el buen camino que debemos seguir. Y la luz de Dios nos ofrece una visión clara para seguirlo. En 1 de Juan capítulo 1, versículo 5, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz. Jesús nos enseñó que Dios es luz y donde Dios está no hay oscuridad. En muchos lugares hay muchos cristianos creyentes que han abierto sus ojos para ver que la victoria sobre los pecados uno por uno es importante en la vida cristiana. Y por consiguiente muchos están andando más cerca del Señor. Pero aún con todo esto hay algo que debe ser encarado y es la misma vida del hombre y no solamente sus pecados. Es la vida misma del hombre. La personalidad del hombre, su fuerza natural es la raíz del mal. Adán hizo entrar el pecado al mundo cuando escogió desarrollarse
de tal modo que pudiera seguir adelante sin Dios. Y por eso se ha desviado el hombre. Lo que todos los hijos del Señor debemos sentir como la más grande necesidad es una verdadera revelación de nosotros mismos. Que nos conozcamos verdaderamente quién somos, no quienes pensamos que somos, no quien dice que soy, sino conocerme a mí mismo. Esta es mi más grande necesidad y esa es mi oración también. Porque cuando yo me pongo frente al espejo de la santidad de Dios, lo que yo veo allí es un hombre con un tremendo potencial de pecado que me asusta. Y yo tengo que agarrarme del Señor y decirle: Señor, por favor, no me sueltes, porque este viejo hombre es terrible. Las Escrituras nos muestran cómo los santos hombres de Dios fueron llevados al conocimiento de sí mismos. Y todos ellos llegaron al conocimiento propio porque el Señor se mostró a sí mismo a ellos, y ese rayo de luz trajo revelación y convicción de quiénes eran ellos mismos. ¿Se acuerdan del profeta Isaías ahí en el capítulo 6? Él tiene una revelación de la gloria del Señor, y en un momento de esa revelación, de esa visión, él clama, no de júbilo, por haber visto la gloria del Señor. Él dice en el versículo 5, Isaías 6:5, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Aquí está un hombre de Dios, temeroso de Dios, que camina en el temor de Dios. Está mirando la gloria del Señor. Era para estar regocijado y alegre, dándole gloria al Señor, alabándole, pero aquí está un hombre espantadísimo, porque recibe una revelación de sí mismo y dice: ay Señor, soy hombre muerto, porque soy de labios inmundos y habito en medio de pueblo que es inmundo. Él tiene miedo. Él es confrontado con su propia condición y él clama: ay de mí, Señor. O sea, ¿qué puedo yo hacer para salvarme a mí mismo? Nada, si no es Dios que en su misericordia se revela a nosotros para salvarnos. Otro hombre que miró la gloria del Señor es el profeta Ezequiel, en el capítulo 1, versículo 28. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Ezequiel ve la gloria de Dios y se postra sobre su rostro. Postrarse quiere decir meter la cabeza entre las dos rodillas, totalmente, casi enrollado, por el temor de haber visto la gloria de Dios. Daniel es otro hombre, ahí en el capítulo 10, versículo 5 en adelante dice: y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron.
Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Aquí está un profeta, un hombre de Dios también. No quedé con fuerzas. Totalmente desmadejado. Totalmente débil, sin poder ponerse de pie, por recibir aquella revelación de la gloria de Dios y darse cuenta de quién era como ser humano. ¿Recuerdan el apóstol Pablo en el capítulo 9 de Hechos? Una luz resplandeciente le rodeó a él también. Y postrado allí en el suelo, cuando esa luz resplandeciente lo trastornó, lo derribó del caballo, él está preguntando: ¿quién eres, Señor? Un hombre tan culto y tan preparado como el apóstol Pablo no sabe qué hacer, porque en esos momentos uno no sabe qué hacer. No quedan fuerzas, no queda aliento. Clamamos: ay, Señor, soy hombre muerto. La arrogancia se fue, el orgullo, la vanidad también. Ahora solo clamamos por misericordia de Dios, que nos dé fuerzas para podernos levantar. Con aquella revelación, a fortalecernos y a caminar en el camino de Dios. El apóstol Juan en el libro de Apocalipsis también tiene una experiencia así. En el capítulo 1, versículo 17 dice: y caí como muerto a sus pies. ¿Qué hombre puede resistir la gloria de Dios? ¿Y qué hombre puede mantenerse de pie al darse cuenta de su real condición y de cuánta luz necesitamos para conocer a Dios y para conocernos a nosotros mismos también? Nunca podremos comprender cuán odioso es el pecado y nuestro yo, a menos que resplandezca sobre nosotros esta luz, la luz de Dios. Y no hablo de una sensación, sino de una revelación interior del Señor mismo por su palabra. Cristo es nuestra luz. Él es la palabra viva, y al leer las Escrituras, esa vida en Él trae revelación a nuestra vida. Nos muestra. Tal iluminación no nos vendrá todo de una vez, sino vendrá gradualmente y será cada vez más clara y penetrante hasta que nos veamos en la luz de Dios y perdamos toda confianza en nosotros mismos. Y habremos aprendido a estar en la luz de Dios. La luz de Dios es lo más puro del mundo. Limpia, esteriliza, mata lo que no debe estar presente. En el esplendor de esa palabra, la palabra del Señor, la separación entre las coyunturas y los tuétanos para nosotros se convierte en una realidad. Y no solamente es una teoría. Sabemos que esa palabra ha penetrado hasta lo más profundo. Y sabemos que no podemos tener nada, absolutamente nada escondido, porque esa luz está brillando ahí. Conocemos entonces el temor al darnos cuenta de la corrupción de nuestra propia naturaleza. ¿Se acuerdan en Lucas capítulo 5, aquella pesca milagrosa donde Pedro y sus compañeros, a la orden de Jesús de echar la red, encerraron tantos peces que sus redes se rompían y que invitaron a sus compañeros para que les ayudaran y llenaron ambas barcas? Las barcas se hundían. Era tiempo de júbilo para los apóstoles o para los pescadores. Pero cuando Pedro desciende de la barca, él se postra delante de Dios no para darle gracias
por la maravillosa pesca, sino dice: Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Él tuvo una revelación del amor de Dios, de la santidad de Dios, pero también de su propia condición, y dice: Señor, no soy digno de que estés frente a mí. Apártate de mí, Señor. Es esa luz y esos encuentros las que necesitamos nosotros. Como nunca antes vemos cuánto hay en nosotros que necesita el tratamiento drástico de Dios. Y a veces drástico, porque a veces no queremos a la buena. Nos exponemos a que Dios trate drásticamente a nuestras vidas. Y es aquí, hermanos, donde la cruz en todo su esplendor viene a nuestro auxilio. Pues solamente mediante una plena convicción de esa cruz llegaremos a ese punto de dependencia, como el Señor Jesús mismo lo hizo voluntariamente, sujetándose a la voluntad del Padre. Él nunca hizo nada, Él nunca dijo nada de su propia voluntad. Él hizo todo lo que el Padre le dijo que hiciera y dijera. A eso nos quiere llevar el Señor. Entonces, en tu luz veremos la luz. Es un buen reto para cada uno de nosotros. Acercarnos a Dios tanto que podamos ver esa luz, iluminando nuestro entendimiento para darnos a conocer nosotros mismos, para saber quién somos. Y quiero terminar con Salmo 36, 8. Salmo 36, 8, un versículo antes del versículo que empezamos. Dice: serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Voy a leer otra vez. Dice: serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. En la traducción del lenguaje actual dice: con la abundancia de tu casa nos dejas satisfechos. En tu río de bendición apagas nuestra sed. Y este es el resultado. Esta es la bendición más grande que podemos alcanzar cuando nos acercamos a esa luz para ver la luz. Con la abundancia de tu casa nos dejas satisfechos, saciados, completos, satisfechos. En tu río de bendición apagas nuestra sed. Una vida plena en Cristo es esa vida que conoce la luz y tiene el entendimiento de quién es Dios y quién es Él mismo como persona también. Será bueno que empecemos a buscar más esa luz, ¿no? Y no caminemos en la luz de nuestro propio entendimiento. Es en la luz del conocimiento de Dios donde mejor y más seguro podemos andar sin tinieblas, sin oscuridad. Padre, muchas gracias por tu palabra que nos enseña, que nos exhorta y nos anima para ser mejores hijos tuyos cada día, Señor. Has puesto a nuestro alcance no solamente tu palabra, tu presencia, sino también tu luz que nos alumbra el entendimiento y nos permite conocerte también cada día mejor. Y conocernos a nosotros mismos y darnos cuenta cuánto necesitamos de esa luz para que nos alumbre, Señor. Ayúdanos a tener esa hambre y sed de ti, a profundizar nuestra vida espiritual, a caminar íntimamente contigo en esa luz, a ser expuestos a esa santidad, para que nuestras vidas sean agradables a tus ojos. Y muchas gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús.
Amén. Señor los bendiga a todos.